Se viene el caos en el Golfo de Omán. Estados Unidos amenaza con volar en mil pedazos los dos puertos comerciales más estratégicos de Irán. Esto si Teherán se atreve a rechazar su oferta nuclear. Así lo advierte sin rodeos los medios estadounidenses. Veamos cuál fue la respuesta abrumadora de Irán ante esta amenaza estadounidense. Donald Trump, en su obsesión por imponer una política de máxima presión contra Irán, ha amenazado con destruir los puertos estratégicos de Chabahar y Yazd, un movimiento que, lejos de doblegar a Teherán, podría desencadenar una reacción militar devastadora para los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Trump insiste en que Irán debe someterse a sus condiciones para renegociar el acuerdo nuclear, pero el país persa ha dejado claro que no negociará bajo coerción. Si Estados Unidos quiere conversaciones, será bajo nuestras condiciones. Debe tener primero un gesto de buena voluntad de alivio de sanciones. Ha sido la respuesta tajante de Teherán, un desafío directo al ego de un presidente acostumbrado a la sumisión. ¿Cómo la guadaña de la muerte se asoma en la Casa Blanca? Los detalles, a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte bastante fuerte al respecto del tema nuclear. Para ello, hablamos con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola, mira, Elvis, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Bueno, en efecto, estamos hablando de un capítulo más dentro de esta historia de tensiones de las últimas semanas entre Estados Unidos e Irán, que ha pasado por todos los niveles de tensiones y ahora, bueno, resulta que caemos en las posibilidades de ataques importantes en puertos de Irán y que por supuesto desde luego serían respondidos con implacablemente por parte de Irán, y no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos mismos. Las autoridades iraníes, pasando desde sus funcionarios hasta el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, han sido muy claros en cuáles serán las respuestas, en que no se van a quedar de brazos cruzados ante un ataque, y bueno, se escalan las tensiones, ¿no? Y esto representa un capítulo más en el marco de estas tensiones. Sí, correcto. Bueno, un ultimátum, puertos en la mira, amenazas. La diplomacia parece que ha muerto, Nancy, para Medio Oriente. Vemos ya un movimiento bastante peligroso de Donald Trump, el envío de los B-52, que parece ser que es el nuevo idioma de Washington, del Pentágono, de la Casa Blanca, el nuevo idioma de agresiones, amenazas, tratar de utilizar la coerción como un método supuestamente diplomático, ¿no? Y en medio de todo esto tenemos este acuerdo nuclear, el 1945, que parece ser que no dejó espacio para malos entendidos. Si Irán rechaza este acuerdo nuclear propuesto por Estados Unidos, sus dos puertos más estratégicos, Chasbalar y Yazd, podrían convertirse entonces en escombros flotantes, según la propia amenaza de Donald Trump. No, la amenaza no es sutil, es directa. Irán ha dado una respuesta mucho más peligrosa, más contundente. Irán hace una advertencia muy explícita, cargada de pólvora, porque ya lo dijo en anteriores oportunidades, Nancy. Si Estados Unidos se atreve a agredir a Irán, Irán va a volar las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí, y dentro de estas, la muy conocida, la que hemos hablado mucho últimamente, Diego García. De hecho, ya hay analistas que también hablan de esto, no solamente se lo hemos llevado nosotros, sino también hay analistas que han hablado de esto. Las mismas autoridades iraníes han destacado que tienen monitoreadas
al 100% tienen reconocidas cuáles son todas las posiciones estadounidenses en la región, pero además de cuáles son, qué personal albergan, cuál es su cantidad, o sea, para demostrar que no están hablando, que no son frases vacías, sino que vienen sustentadas en un reconocimiento realmente de la zona y de dónde pueden golpear. Por otro lado, cuando hablamos de estos puertos, se hablan de puertos que son fundamentales en cada quien en su término. Por ejemplo, el caso de Chabahar, analistas plantean que es crucial para el posicionamiento de Irán como un corredor de acceso a Eurasia. Y mientras tanto, el caso de Haas, este puerto es importante como base submarina fuera del estrecho de Hormuz. Entonces no estamos hablando de unas piezas cualquiera en la estrategia o en el mapa de Irán o iraní, sino de dos puertos que tienen cada uno un papel fundamental y que, bueno, esto forma parte de este tablero que se está generando en esta región, ¿no? Mientras Irán identifica las posiciones estadounidenses en la zona y se habla también de posibilidades de ataques a sitios estratégicos como el caso del atolón Diego García, pues entonces Estados Unidos responde con el mapeo de estos dos importantes puertos para su ataque. Entonces vamos como en una guerra, bueno, tú me vas a atacar esto, yo te ataco esto y así va la escalada, ¿no? Y por un lado va esta escalada y por el otro también el tema diplomático porque empezaron también los diálogos. Entonces, una situación tensa calma, entendiendo que ahora se activaron los diálogos. Sí, correcto. Primero, bueno, vamos a detallar un poco en qué consiste este acuerdo que propone Estados Unidos, el llamado acuerdo nuclear. Esto es una fachada, Nancy. Estados Unidos quiere imponer a Teherán no un acuerdo, esto es otra cosa, es una rendición forzada del Plan de Acción Integral Conjunto, así se llama. Pero con cláusulas aún más asfixiantes, Washington exige una reducción sustancial del enriquecimiento de uranio, límites estrictos a las reservas nucleares iraní, inspecciones reforzadas sin aviso previo, compromisos regionales que de facto eliminarían la influencia de Irán en Siria, Líbano y Yemen. Qué interesante, ¿no? Entonces esto no se trata solo, mejor dicho, no se trata de frenar el programa nuclear de Irán, no, va mucho más allá. Se trata de desmantelar el poder regional de Irán, de convertirlo en un actor dócil, amputando entonces sus herramientas disuasivas, que son las armas nucleares. Entonces, este acuerdo exige que Irán se arrodille ante los intereses de Estados Unidos en la región. Y lo más grave de esto es sin ofrecer una contrapartida realista. O sea, no hay garantías del levantamiento inmediato de sanciones, no hay acceso fluido a los mercados internacionales, no hay un blindaje contra futuras rupturas del pacto, como de hecho ya hizo Donald Trump en 2018. Solo hay amenazas. Eso es lo que Estados Unidos quiere obligar a Irán a firmar, una rendición forzada del Plan de Acción Integral y mutilar entonces el poder de Irán, el poder nuclear, el poder disuasivo y por supuesto tratar de eliminar entonces la influencia de Irán en Siria, Líbano y Yemen, Nancy. Ahora, hay que ver cómo respondió Irán, ya tú nos explicabas que Teherán no se tragó ese anzuelo de Estados Unidos y desde el propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional hasta los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, es decir, desde lo militar hasta lo diplomático, la respuesta de Irán fue exactamente unánime. No habrá acuerdo bajo presión. En lugar de ceder, de rendirse, Irán lo que hizo fue
reforzar su presencia militar en el estrecho de Hormuz, aceleró su cooperación estratégica con China y Rusia y, según las propias fuentes locales, activó protocolos de represalia directa contra Diego García, que es la base donde se desplegarían estos B-52 en caso de ataque. Entonces, el mensaje de Irán es más que claro. Si los puertos son bombardeados, la respuesta regional extensa y contundente por parte de Irán será volar Diego García, y que además es la sede de la Quinta Flota y los centros logísticos de Estados Unidos en Emiratos Árabes y Qatar. Esto ya lo dijo claramente Irán. Ya está en el radar del sistema de defensa de Irán. No será una guerra asimétrica, no, esto va a ser una tormenta de misiles, drones y sabotajes navales en todo el eje del Golfo, si es que Donald Trump intenta hacer algo como esto, Nancy. Sí, sí, no hay duda de que van a haber reacciones e incluso los analistas militares pro-occidentales lo hablan, lo dicen. Se ha planteado incluso, hay reconocimiento ya desde Occidente de cuáles son los niveles de preparación de Irán, ¿no? Y de que no se juega cuando se habla de una respuesta. Y en este sentido incluso han analizado qué armas pudieran utilizar, qué puntos pudieran atacar, porque no es juego. Por otro lado, yo quería destacar que la publicación que hace referencia a estos dos puertos que serían atacados, dice, ¿no? Si habla en términos de consecuencias, dice, si Estados Unidos destruyera las instalaciones militares y portuarias iraní en Chabahar y Haz, no solo debilitaría la alianza entre Irán y China al reducir el atractivo de Irán para China, sino que también permitiría a la Armada estadounidense o a los submarinos israelíes empujar eficazmente a la flota iraní y a la flota auxiliar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hacia el Golfo Pérsico. Esto es importante porque recordemos que una de las preocupaciones en estos tiempos también es China. Entonces, prácticamente se plantea como una suerte de matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Debilitas a Irán, pero también le das un golpe a China, que al final en este momento se está convirtiendo en tu principal preocupación. Hablábamos en estos días del traslado de tropas que se pudieran estar trasladando del escenario europeo hacia Indo-Pacífico con miras a China. Entonces, interesante esto que se está planteando porque no solamente es Irán, creo que quizás pudiera utilizarse la mascarada del tema Irán, pero pudiera estar escondido bajo cuerda el ataque a China que se ha convertido en tu principal, el coco, pues, el lobo feroz. Así es. Tú nombrabas el tema de las negociaciones, ¿no? Que comenzaron el día de hoy, que grabamos este video, comenzaron hoy sábado las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos. Esto lo confirmó el propio portavoz de la Cancillería iraní. Textualmente, han comenzado las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con enviados especiales del presidente de los Estados Unidos para asuntos de Asia Occidental y, por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Ahora, estas negociaciones, según la información que dio el propio ministro de Irán, se llevan a cabo bajo la mediación, ¿no? Esta es la premisa de Irán, bajo la mediación, pero con la voz fuerte y unánime que Irán no va a ceder bajo presión. Él precisó que el diálogo se desarrolla en Omán, en un lugar asignado en Omán, en su calidad de país anfitrión, y señaló que las partes transmitirán sus puntos de vista y posiciones respectivas sobre el tema el acuerdo nuclear. También el ministro dijo, no esperamos estar en alguna posible negociación en esta primera ronda,
y confirmaron una segunda, Nancy. Ujú. ¿Tienes información adicional de esto? Sí, se supone que las próximas rondas de negociaciones se estaría realizando el próximo sábado, y se espera que, es decir, el próximo sábado 19 de abril serían las próximas negociaciones en teoría, y se espera que se elija como sede para estos diálogos un país europeo. Ha salido en los medios que no sería en Oman, sino que se estaría buscando un país europeo para realizar esta segunda ronda de negociaciones. Fueron muy claros en que esto era como una suerte como una exploratoria, ¿no? Muy, muy incipiente, pero sí aclararon que se generó el marco de respeto. El canciller iraní decía que se evidenciaba un esfuerzo por parte de Estados Unidos de mostrarse con la voluntad de llegar a acuerdos, para buscar la paz. Pero bueno, la verdad es que fueron muy, muy cuidadosos con lo que se decía al respecto. Creo que tiene que ver un poco con que, bueno, en realidad están como explorando las posibilidades, pero sí es un buen síntoma que ellos mismos hayan resaltado que todo se generó en un ánimo de respeto mutuo, en términos de un lenguaje apropiado. Entonces, bueno, es un buen comienzo, entendiendo además lo caliente que ha estado el relacionamiento, las relaciones y el entorno entre estos dos países las últimas semanas. Sí, correcto. Bueno, es que las implicaciones militares que han explicado los analistas con respecto a esta subida de tono entre Irán y Estados Unidos son bastante graves. Bueno, en principio la destrucción de los puertos, ya sabemos, Nancy nos explicaba, golpe quirúrgico con misiles de crucero lanzados desde Diego García, es la amenaza de Donald Trump desde el submarino en el mar de Arabia. También han explicado algunos analistas que podría haber intervención de cazas, de los bombarderos B-52, de drones, embarcaciones, portaaviones en la quinta flota. Y esto causaría como resultado el cierre directo del estrecho de Hormuz, que afectaría el 30% del tránsito mundial petrolero. O sea, es decir, si esto llegase a pasar, bajo las consecuencias de no llegar a un acuerdo y que Donald Trump intente presionar a Irán para la firma de este acuerdo, bueno, esto dispararía por encima de $150 el barril de petróleo. Europa entraría en pánico, China sufriría, pero también se capitula entonces la ruptura para alianzas paralelas. Esto lo explican y lo están detallando los analistas porque en términos militares y económicos un enfrentamiento como este entre Estados Unidos e Irán afectaría un golpe masivo a la economía mundial, sobre todo por el golpe que ya nos explicaba Nancy, el golpe a la ruta y la seda, porque al destruir este puerto de Irán, Estados Unidos busca entonces frenar el avance comercial de China, lo que nos decía Nancy. Entonces sería un sabotaje geoeconómico directo al esquema logístico chino. Entonces los analistas, Nancy, dicen, hey, ojo con esto, porque puede ser que todo esto de Irán sea una nube de polvo para realmente atacar al enemigo directo de Estados Unidos, que es China. Entonces ya los analistas advierten muchísimo cuidado con esto porque, bueno, sería un sabotaje económico directo. O sea, estamos hablando de un golpe al esquema logístico mundial, o sea, directo de China. Sería un golpe muy devastador para los chinos. Entonces, por eso los analistas y los expertos militares hablan de este tema, que pudiese darse el escenario, porque lo que está presentando Estados Unidos como acuerdo nuclear para Irán, esto es algo que ningún país aceptaría, porque básicamente está limitando a Irán en todos los sentidos en materia nuclear. O sea, básicamente le quitaría el poder de disuasión de Irán. Y si Irán lo permite, por supuesto,
afectaría entonces la influencia de Irán en la región. Y los analistas expertos militares dicen, Irán bajo ningún concepto Irán va a aceptar esto, no va a aceptar este acuerdo, porque es básicamente darse un tiro en la cabeza. Y entonces los analistas dicen, puede ser que el objetivo de Donald Trump no sea realmente Irán, sino China. Sí, aquí es interesante porque además se confluyen varias cosas, ¿no? Porque este puerto de Chabahar no solamente tiene estas implicaciones en el comercio con China o lo que tiene que ver con China, sino además también hay intereses de la India en torno al mismo. Este puerto fue parcialmente construido con ayuda de la India en la década de 1990 concretamente para facilitar el acceso a Afganistán y a Asia Central sin pasar por Pakistán. Posterior a esto, ha habido acuerdos bilaterales entre la India e Irán que otorgan a la India el derecho de desarrollar 2 atracaderos del puerto de Chabahar según acuerdos que se han generado. Y esto se ha ido trabajando durante años. O sea, estamos hablando de 1990, pero han sido acuerdos que incluso el último acuerdo, o mejor dicho, hay acuerdos incluso que datan de 2015 y que se mantienen por 10 años más. O sea, había una relación constante que gira en torno a este puerto. Entonces, si hablamos de golpear este puerto, entonces no solamente estaríamos hablando de intereses vinculados al gigante asiático, a China, sino que también estaríamos hablando de intereses vinculados a la India. Entonces, vemos cómo además, cómo no solamente se convierte en un golpe a China, sino que además empieza a dibujarse un golpe a los BRICS, ¿no? Un golpe a los BRICS. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de la India y estamos hablando de China, en términos comerciales, con un puerto que es importante para el desarrollo de esto. Entonces, ojo con esto, porque pudiera usarse la mascarada de esta tensión entre Irán y Estados Unidos para asestar un golpe a los BRICS. Entonces, interesante lo que se está dibujando, lo que se intenta como posicionar y lo que tú a la hora de ir chequeando más a fondo cada uno de estos espacios te encuentras, ¿no? Como lo que pudiera estar de fondo y que no necesariamente se está evidenciando. Sí, es correcto. Hay analistas geopolíticos bastante famosos que ya están hablando que más que un acuerdo, lo que están buscando o lo que está buscando Estados Unidos es una rendición geoestratégica. A ver, explican que Washington quiere amputar conexión Irán-China. Y tiene mucho sentido, Nancy. Reducir el papel de Irán como corredor euroasiático, asegurar entonces el dominio absoluto en el Golfo y garantizar que ninguna potencia, incluyendo China, pueda ofrecer una alternativa al dominio naval estadounidense en la región. Es decir, si Estados Unidos se hace con los puertos, es decir, con el control marítimo, pues estaría entonces amputando a China en este corredor logístico. Sería un grave problema para los BRICS y además estaría utilizando los puertos como excusa. Es decir, básicamente lo que están planteando los expertos es que Donald Trump lo que está es buscando la guerra logística, que el objetivo es golpear la estructura logística de China. Y bueno, si el precio es destruir infraestructura civil y militar de forma preventiva, puede ser que Donald Trump lo asuma. Y además, la propia historia de ataques militares de Estados Unidos lo confirma, sí. Es decir, no les importaría destruir infraestructura civil o militar para tratar de
hacerse con la guerra logística, que parece ser que es realmente su objetivo, Nancy. Sí, sí, al final cuando tú terminas revisando a fondo te das cuenta que eso pudiera ser, ¿no? Fíjate que tú chequeo, ¿no? Y dice que en 2015 se habían firmado acuerdos bilaterales entre la India e Irán que permiten que sean operados durante 10 años por la India Ports Global, una empresa conjunta, dos atracaderos de este puerto. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Y estamos hablando de un corredor, un país como la India y además un país como China. Entonces sabemos que cuando estamos hablando de estos dos países, no estamos hablando de magnitudes menores en términos comerciales, estamos hablando de dos BRICS, pero además países con poblaciones, economías en crecimiento, y entonces no es un detalle menor. No es un detalle menor cuando hablamos de estos dos países incluidos en este puerto con intereses en este puerto. Y entonces cuando vemos el interés de Donald Trump o coloca la Casa Blanca a este como un punto de ataque, ya ahí hay otra cosa que va mucho más allá del interés o de las tensiones directas con Teherán, sin lugar a dudas. Sí, porque le pone ese condimento logístico que faltaba, ¿no? Para poder leer tras, bajo la cortina, bajo las amenazas de Donald Trump directa a Irán, como el objetivo son los puertos, o sea, los puertos son la excusa, y ahí entonces le pone este componente que devela una guerra logística que pudiese ser realmente el objetivo. Y esto quiere decir entonces, Nancy, que puede ser que Donald Trump quiera desatar una guerra naval con consecuencias entonces planetarias, porque la negativa de Irán al acuerdo, fíjense las palabras de Trump, si Irán no accede al acuerdo nuclear, él va a bombardear los puertos. Pero la negativa de Irán a este acuerdo va a ser rotundo, por lo que explicamos al inicio. Eso no es un acuerdo, es básicamente cortarle por completo el poder a Irán. Entonces, esto va a desencadenar ataques que entonces van a buscar ese objetivo de Trump, que es atacar el mapa estratégico de Asia Occidental. Entonces, ni Europa, ni Rusia, ni China, ni Irán, ni la India van a poder mirar para otro lado, van a tener que entrar a pelear, a defenderse, porque esto no se trata solo de Irán, se trata de las rutas del petróleo de Indo-Pacífico, se trata del comercio mundial, con consecuencias, bueno, muy graves para el comercio internacional global. Y básicamente esto tiene un poco más de sentido viendo lo que Donald Trump ha hecho, que ha desatado una guerra comercial con todo el mundo, básicamente, con sus vecinos, con sus aliados, con China, con todo el mundo. Él quiere ponerles aranceles a todo el mundo. Si unimos estas acciones de Donald Trump con lo que ahora está planteando de bombardear a estos puertos, porque no tiene sentido bombardear a los puertos si no, o sea, allí no hay un objetivo militar. En atacar a estos puertos no hay un objetivo militar, ni le haría daño a Irán en términos militares. Pero en términos logísticos, en términos comerciales, sí. Y no solamente Irán, sino a China, que es su peor enemigo actualmente, su enemigo número 1 declarado, Nancy. Entonces parece ser que ahora se está revelando o se está dibujando otras estrategias de Donald Trump, pero que buscan es eso, tratar de herir a China, tratar de herir a los BRICS, tratar de herir a los aliados de China en el Indo-Pacífico. Sí, sí, es un golpe que va sin lugar a dudas mucho más allá. Fíjate que escarbando más, en el año pasado,
India firma contrato para construir y operar el estratégico puerto de Chabahar en Irán durante 10 años. No estamos hablando de, ay, vamos a construirlo y nos vamos. No estamos, o sea, es un plan amplio, estratégico, con miras grandes, ¿no? Porque firman en 2024 para que se extienda durante 10 años. Entonces, aquí hay algo mucho más grande que está de fondo y que sin lugar a dudas es lo que está apuntando Donald Trump. Como tú decías, porque si estamos en tensiones militares, y lo que se plantea aquí es una tensión en términos militares, se supone que una de las preocupaciones de Donald Trump es el desarrollo nuclear iraní y tal. ¿Por qué atacar estos puertos que no tienen infraestructura militar, que no representan mayor amenaza en términos militares? Porque sí representan amenaza en términos comerciales, porque sí representan una amenaza entendiendo que forman parte de la estructura de los países BRICS, a los que Donald Trump les ha declarado la guerra y a los cuales también, pero además le declara la guerra porque les tiene miedo, porque sabe perfectamente el motor que implica, ¿no? Las fortalezas que tienen y hacia dónde van. Entonces, es aquí, este es el meollo del asunto realmente. Así es, amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte. Póngale ojo a esta nueva amenaza de Donald Trump. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será esto un disfraz? Los puertos usados como señuelo para atacar la infraestructura logística de los países BRIC. Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios. Los invitamos a compartir los contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde, amigos de Prensa Alternativa, activar la campanita de notificaciones para que le llegue toda la información de los videos que vamos a estar publicando en el canal para ustedes. Le damos las gracias por permitirnos compartir con ustedes minutos de su tiempo y nos vemos en el próximo video.